Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí vamos a la clase sobre cómo el ser humano evoluciona de varias maneras, tecnológicamente, socialmente, culturalmente, o cómo cambia, más bien dicho, si ustedes asocian evolución con una mejora, porque no siempre es una mejora. Y en el vídeo de hoy, en la clase de hoy, vamos a ver un caso específico, pero quiero que piensen este caso como un modelo de cómo podemos, a partir de un cambio social, tecnológico, ir pensando diversas realidades psicosociales. Entonces, ese es un modelo porque esto es lo que vamos a hacer en otras clases. Pensar, si queremos pensar una realidad psicosocial cualquiera, tenemos que pensar, pues, cuáles cambios, primero tecnológicos, sociales, culturales, de todo tipo, impactan en esta realidad psicosocial. ¿Ok? Entonces, para mí, el mejor ejemplo que conozco, que nos quedaría claro como modelo a seguir, es el ejemplo de la revolución agrícola y cómo esto cambió la humanidad. Y la mejor descripción que conozco de esto es en el libro Sapiens de Harari. Les recomiendo todo el libro, la verdad. Es top 5 de los mejores libros que leí en mi vida. Entonces es un libro realmente muy, muy interesante sobre la historia de la humanidad, pero no centrada en hechos históricos, y simplemente centrada en lo que es o cuáles fueron los grandes cambios que proporcionaron esos hechos históricos, los eventos que conocemos todos. Entonces, para nosotros como psicólogos y especialmente en la psicología social, nos interesa lo que hay detrás de la historia, o sea, cuáles son las motivaciones humanas, por ejemplo. Entonces, es con estos lentes que tenemos que analizar la historia. Entonces, la revolución agrícola es una transformación que ocurrió hace más o menos 10, 12 mil años, ¿no? En 10.000 antes de Cristo, que hay un debate si es una invención humana o si es un descubrimiento. Pero de cualquier forma, yo pienso que es un poco de los dos. Pero de cualquier forma, es una transformación, en el sentido de que el ser humano antes era cazador-recolector. Y a partir del surgimiento de la agricultura, pues cambió la forma de ser del ser humano, y es eso que vamos a ver. Entonces piensen que anteriormente éramos cazadores-recolectores, no muy diferente de los changos. Entonces estábamos ahí en las sabanas o en las florestas, ahí cazando lo que se podía cazar, recolectando lo que se podía recolectar, huyendo de animales que nos querían comer. Así era nuestra vida hasta la invención de la agricultura, que fue cuando cambió todo. Entonces, el primer cambio que proporcionó la agricultura, y es un cambio muy notable, es el cambio de cantidad de gente, de población. Entonces, se estima que en la época de los cazadores y recolectores, durante millones, tal vez se puede decir, o centenas de miles de años, la población humana eran de alrededor entre 5 y 8 millones, así miles y miles de años, con una población más o menos estable en torno a eso. Y eh, después de la revolución agrícola, pues esta población creció un montón. La primera transformación de la revolución agrícola es permitir el excedente poblacional. Si le permitir, no el excedente en el sentido que sobra, no, pero permitir el crecimiento, mejor dicho, poblacional. Entonces, en la época de Jesús Cristo, por ejemplo, ya éramos 250 millones de agricultores, mientras que, eso es importante también, las sociedades, los lugares que sí mantenían cazadores-recolectores, mantuvieron
la población baja porque eran condiciones de vida en este sentido de mantener la supervivencia peores. Entonces, se estiman que éramos 250 millones de agricultores y 1 a 2 millones de cazadores-recolectores en el resto del mundo, en los lugares que no habían descubierto todavía la agricultura. Entonces, fue la primera transformación, el aumento poblacional, y que lo estamos viendo hasta hoy, ¿no? Luego tuvimos un segundo momento de gran aumento poblacional en la revolución industrial. Entonces piensen, la revolución agrícola es un ejemplo, pero pudiéramos estar hablando ahora de todos los cambios que nos proporcionó la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, el aumento poblacional es uno que es coincidente de los dos. Entonces, otro cambio importante es que la revolución agrícola nos hizo vivir en construcciones permanentes. Entonces, el hogar de los cazadores-recolectores era el territorio por donde andaban, que eran bien amplio, andaban kilómetros y kilómetros. Todo lo que había de río, colina, tierra, cielo, pues se consideraba la casa. Pudieran haber construcciones, sí, pero eran más bien ¿cómo se puede decir? Débiles así, porque de verdad había una necesidad de moverse siempre. Entonces, ¿para qué construir algo muy permanente? Pues si en poco tiempo nos vamos a mover, ¿no? Entonces, sí se pudieran ver construcciones, pero eran más, no eran tan permanentes. Y ya, ya la vida agrícola de los campesinos, pues ahí no es que se pasaban caminando por la tierra ahí como indefinido, sin rumbo, sino que se pasaban en el huerto, en el campo y en la casa. Entonces, la idea de casa pasó a existir también después de la revolución agrícola. Y con esta idea de casa, de mi casa, es el apego que tenemos hasta hoy. Entonces, la idea también de que tenemos este núcleo que vive en esta casa familiar, podemos llamar, que estamos separados de los vecinos. Entonces, ven cómo cambia. Antes eran grupos grandes de 150 personas que iban juntas caminando por ahí o que estaban en un cierto territorio no tan definido. Y la idea de casa pues cambia mucha cosa. Y el Harari va a decir que entonces eso nos deja un rasgo psicológico más egocéntrico. No, en ese entonces todavía no tan individual, pero sí familiar. Entonces la idea de familia, que esta familia es diferente de la otra familia, pues es otro rasgo distintivo que apareció a partir de la revolución agrícola. Y que tiene que ver con esto también la idea de propiedad privada aparece ahí. Entonces, como la gente no podría abandonar sus casas así tan fácilmente, porque a partir de las casas había el campo que se había ya cultivado, que se estaba esperando cosechar, eh, había los graneros que acumulaban los granos excedentes de otras cosechas. Entonces, equipos como para el arado de la tierra y para trabajar la tierra, animales. Entonces, todo esto era propiedad de aquella familia. Entonces, uno no podía abandonar tan fácilmente un territorio como era el caso de los cazadores-recolectores, que si había un grupo enemigo que llegaba y nos amenazaba, pues igual podríamos pelear con ellos o podríamos huir, porque al final somos nómadas, ¿no? Y con la revolución agrícola, pues ya no. También, fíjense que ese ejemplo es interesante. La revolución agrícola introdujo una preocupación con el futuro. Vamos a ver en la clase siguiente, con Durkheim, cómo la organización social eh, moldea ciertos esquemas mentales, ciertas estructuras mentales. Pero una cosa interesante es que pues la revolución agrícola introduce esa idea de preocuparse por el futuro. No es que
los cazadores recolectores no pensaban en el futuro nunca. Es que de verdad, al tener una estructura agrícola donde el paso del tiempo, el sembrar y cosechar, el prever cuando llueve, cuando es la época de lluvia y de sequía, de frío y de calor, las estaciones, el ciclo, todo eso hace con que la idea del tiempo esté mucho más presente. Y aparte de eso, la idea también de que tú puedes acumular ciertos excedentes de producción y conservar tanto carnes como granos para algún año que sea mal de producción. Entonces, los cazadores se pasaban mucho rato sin conseguir cazar a ningún animal ni nada, simplemente se morían. Pero los agricultores, por eso aumentaron tanto la población, porque podían acumular para épocas de vacas flacas. Entonces, esta idea de que hay que acumular recursos, hay que estar preparado para épocas de vacas flacas, pues hay que tener una reserva, pues fue un cambio también que introdujo la revolución agrícola. Y si podemos acumular para otras épocas, tenemos riqueza, entre comillas, porque realmente la mayoría de la gente no tenía tanta riqueza, pero ¿a qué llamamos riqueza en este contexto? Todo lo que sobra de la mera subsistencia, lo mero mínimo para comer y mantenerte vivo. Entonces, había excedente, o sea, lo que producíamos un poco más para, pues, guardar para otra época, como he dicho, ¿no? Pero este excedente, piensen bien esto que eso es importante, proporciona la posibilidad de que hayan personas que no están dedicadas, que no están dedicadas al campo. Entonces, imagínense, si antes vivíamos como un día tras otro, tenemos que cazar hoy para comer hoy, mañana cazar más, comer más. Y como mucho, si uno cazaba un animal muy grande y eso, igual comíamos para algunos días, pero no había, todos teníamos que de verdad vivir así día tras día. Entonces, en una época como esta no podría haber, por ejemplo, un psicólogo. ¿Por qué? Porque un psicólogo no caza. ¿Y cómo va a comer el psicólogo? Si toda la gente, ¿entienden? Que se quede claro. Si toda la gente antes no era exactamente así, ¿ah? Había un grupo que se apoyaba, pero era un grupo pequeño. Entonces, si la cantidad que la gente caza es la justita para que todos coman, no puede haber muchas profesiones especializadas, aparte de lo que no sea cazar y recolectar frutos o lo que sea de comer. Entonces, todo lo que quiera producir otras cosas tendría que ser direccionado a producir otras cosas para cazar mejor. Por ejemplo, alguna herramienta o algo, pero era con la intención de cazar mejor y tener más comida. Pero con la agricultura pues no, ¿por qué? Porque pasó a sobrar alimento. Entonces, si sobra alimento, puede haber personas dedicadas a construir pirámides. Entonces, si creemos que como sociedad construir pirámides es algo importante, pues vamos a cada persona que está en el campo contribuye con un poco de su excedente para que otras personas puedan construir las pirámides. Pero claro, piensen bien, esto es ya después, o sea, la revolución agrícola introduce estos sistemas sociales y políticos más amplios, da la posibilidad de que se pueda construir gobiernos, de que se pueda construir el Estado, tal cual conocemos, o sea, imperios y eso. ¿Por qué? Porque sobra alimentos y a partir de la sobra del alimento tú puedes pagar, pues, soldados, puedes pagar los constructores de templos, puedes pagar los reyes. Entonces, claro, muchos de los excedentes no eran contribución voluntaria, era impuesto. Por eso viene el nombre de impuesto, ¿no?
pero fueron esos excedentes que financian, pues, la política, las guerras, pero también cosas positivas como el arte, la filosofía, la ciencia, todo lo que nos sea direccionado a comer más, a producir más alimentos. Entonces, construcción de templos y todo. Y el Harari tiene una frase que para mí es una frase realmente muy, muy interesante, muy impactante, que va a decir que la historia es algo que ha hecho muy poca gente, mientras que todos los demás araban los campos. Entonces, que tengamos claro también que de verdad la mayoría de la gente no es la gente que está en los libros, que pues los políticos, los guerreros, los reyes y toda esta gente. Pues la mayoría de la gente vivía sus vidas normales y hasta hoy es así, ¿no? La mayoría de la gente trabaja, va a su casa, tiene su familia, algunos tienen hijos y etcétera, se mueren ya. Entonces, pero lo que llamamos de historia, por eso me gusta mucho ese libro, que va a otros aspectos, no a los aspectos de, el rey Ptolomeo de Egipto hizo la guerra con no sé quién. No, va a cuáles transformaciones cambiaron la vida de todos los humanos. Y para analizarnos realidades psicosociales también es interesante analizar en este sentido. O sea, ¿qué nos impacta a todos y qué nos impacta a ciertos grupos? Pero no la historia ahí de la política. Bueno, es una parte de la historia, pero no, no es toda la historia. Una cosa que nos advierte Harari es que la revolución agrícola dura poco tiempo. O sea, estamos hablando de 12.000 años, más o menos, desde el inicio hasta hoy. Y 12.000 años en términos de la teoría de la evolución no es mucho. Entonces, nuestro aparato biológico evolucionó con el tipo de organización anterior de cazadores-recolectores. En- Entonces, tenemos hasta hoy este aparato biológico, entonces, estas tendencias innatas, si quieren llamar así, de cazadores-recolectores. ¿Ok? Yo recomiendo bastante la lectura del libro de Darwin, El origen de las especies, la verdad. Es un libro bien interesante. Primero porque llamamos teoría de la evolución y Darwin nunca llamó así. Teoría de la selección natural. Y aclara más qué es la selección natural. Es la adaptación al ambiente. ¿Cuál ambiente? El ambiente de las sabanas africanas, no el ambiente moderno que vivimos hoy. Entonces, la transformación muy rápida del ser humano de este ambiente de sabanas africanas de cazadores y recolectores para el ambiente moderno de hoy no es suficiente para cambiar nuestra estructura biológica. Entonces, podemos pensar para analizar realidades psicosociales donde hay choque entre nuestro cerebro de chango y la realidad moderna. Vamos a lo largo del semestre pensando sobre eso. Entonces, la revolución agrícola también cambia nuestras creencias y religiones. Ojo, el texto, el capítulo de Harari, da una impresión un poco equivocada. Vamos a ver con Durkheim en la próxima clase que es diferente. Da la impresión de que las religiones aparecieron a partir de la revolución agrícola. No, los cazadores y recolectores tenían religión, pero lo que sí aparecieron fueron las religiones organizadas tal cual y las monoteístas. Entonces hubo un cambio. Los monoteístas no estoy muy seguro, estoy 90% seguro, habría que ver en Durkheim ahí, pero sí la religión organizada como la conocemos, sí apareció después de la revolución agrícola. Antes, pues los cazadores y recolectores tenían ciertos rituales y todo, pero cambia, digamos, la forma de la religiosidad. Entonces, y aparte de la religiosidad, piensen más en términos de creencias compartidas. Entonces, la religión es una creencia compartida, o un conjunto, más bien dicho, de creencias compartidas.
pero hay varias otras. Por ejemplo, la identidad nacional. La idea del Estado-nación también solo fue posible a partir de la Revolución Agrícola. Hemos visto que la Revolución Agrícola, con los excedentes de producción, proporcionó la existencia de una organización social de reyes y ejército. Ese es el origen del Estado-nación. Pero una cosa más importante de lo que hemos mencionado antes es que no es simplemente, vamos a crear aquí un Estado-nación, vamos a crear aquí una idea de que la gente que está en este territorio es una misma gente, son mexicanos, digamos, ¿no? O brasileños, o lo que sea. Esto no se crea así de la nada, no se crea tan fácil. Es necesario que un conjunto amplio de personas, en el caso de México, 130 millones de personas, crean que pertenecen a una misma comunidad. Entonces, la verdad, eso no es nada fácil. Entonces, eso solo fue posible a partir de esta construcción que inició en la Revolución Agrícola. Entonces, aparte de la identidad nacional, las creencias compartidas, también introdujo instituciones sociales, algunas de control, como son los ejércitos, las fuerzas policiales, los tribunales, que son instituciones, las prisiones también, que trabajan para obligar a la gente a actuar de acuerdo con lo que esta sociedad amplia piensa que es lo correcto, lo que se debe hacer, los deberes. Entonces, es una manera de garantizar que todos eh, van en lo mismo, que todos actúen de forma más cooperativa que competitiva. Pero no se engañen con la idea de que este, este orden social amplio solo puede sostenerse por violencia. Eso no es verdad, no se sostiene con pura violencia. Siempre es necesario que las personas, o una parte a lo menos importante de la sociedad, crea de verdad en este sistema, digamos. Incluso los miembros de las fuerzas policiales, del ejército o lo que sea, tienen que creer en algo. Y si no creen en las creencias compartidas del sistema, al menos en el dinero, tienen que creer. O en el honor, en la idea del honor, en la idea de la valentía, en algo tienen que creer, tienen que tener creencias compartidas para que puedan funcionar como grupo, porque si no, no funcionan. El nuevo orden social también, ya acercándonos a la vida moderna, modela nuestros deseos. Entonces, el Harari da el ejemplo de las vacaciones en el extranjero. Eso no es un deseo natural. Imagínese, ningún chango tiene el deseo de, ¿sabe qué? Quisiera ir a la tierra de los otros changos a ver cómo es allá o a descansar allá. Eso no es algo, ima- no es algo imaginable para ellos. Incluso para los changos más poderosos, o sea, el alfa y eso, pues incluso ellos pensarían, no se les ocurre algo así, no tiene sentido. Y para nosotros sí. ¿Por qué? Porque cada transformación social, pues, va creando nuevos deseos. Entonces, el turismo es algo relativamente reciente. O sea, incluso después de la Revolución Agrícola, había gente como el Marco Polo que viajaba a hacer negocios, el Colón y no sé qué. Pero la mayoría, si no todos, la gran motivación era ganar dinero, no era a conocer, comer allá. Y existía ese otro lado, tal vez un poco, esa curiosidad, pero no era en el sentido que tenemos hoy. Entonces, podemos pensar también con análisis de la realidad actual, qué deseos están siendo creados que a partir de nuevas tecnologías, por ejemplo, o a partir de transformaciones sociales. Entonces se crea una cultura de consumo nueva. Entonces, las vacaciones, por ejemplo,
hay este aspecto de descansar en un lugar o pasársela chido y eso, pero también hay una cierta idea de ir, por ejemplo, a sacarse fotos. Entonces uno va a la Torre de Pisa, tiene que sacar esta foto sí o sí y enseñar en las redes y esto de sosteniendo ahí la torre y esto, ¿no? Lo que viendo así puede ser incluso medio ridículo, pero hoy en día el consumo de viajes hoy en día, la gran mayoría de las personas no iría a un lugar así muy famoso como el Coliseo o la Torre Eiffel o lo que sea y no sacaría ninguna foto. Eso es simplemente, es parte de la experiencia, es parte del consumo. Entonces el consumismo de hoy dice que tenemos que tener estas experiencias varias, aunque sean experiencias vendidas como algo más auténtico. Por ejemplo, no sé si pasa este fenómeno en México, pero en Brasil pasa de gente de países desarrollados que van a lugares bien pobres a tener la experiencia auténtica en las favelas de Brasil o en los lugares pobres y sacan fotos con la gente y no sé qué. Y a mí siempre me pareció bien ridículo eso, no sé. Pero sí, entonces hay un mercado de consumo incluso para las cosas pues pobres, digamos, no, el mercado de consumo no siempre es un mercado de lujo, es un mercado también de experiencias. Entonces, lo que hay que quedar claro es esto, que pues las transformaciones sociales, en el caso del turismo, por ejemplo, la invención del avión ayudó mucho. La invención primero de la máquina fotográfica y luego después la facilidad con los celulares. Entonces, cada transformación de esta cambia. Entonces, hoy, por ejemplo, yo he crecido en una época que todavía había máquinas fotográficas de estas que tenían los filmes, ¿no? Y había un límite de fotos, 36 fotos, que había que sacar y no era tan muy barato hacer el proceso de revelar y todo ese rollo. Entonces se sacaban menos fotos. Hoy en día tú puedes sacar las fotos, la cantidad de fotos que quieras. Esta transformación cambia la cultura de turismo, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar todo eso, cómo transformaciones cambian la cultura. ¿Ok? Entonces, para terminar, el elemento importante que hay que recordar es que los órdenes sociales, la cultura, todo eso se crea colectivamente. No son subjetivos en el sentido de que existe en la cabeza de un único individuo. Son intersubjetivos y vamos a ver este concepto más adelante, pero que sepan que es algo que existe en la imaginación compartida y relacionada, interconectada de miles o millones de personas. Entonces, para cambiar algo en la sociedad, normalmente hay que cambiar la conciencia de las personas y la conciencia de muchas personas, lo que no es fácil. Entonces, normalmente los cambios van con cierta organización compleja, sean partidos políticos, movimientos sociales, cultos religiosos, exige esta organización. Por eso, porque hay que cambiar la mente de las creencias de mucha gente. Entonces, incluso para promover, digamos, un partido político. Si tú quieres promover un partido político nuevo, un movimiento social nuevo, un culto religioso nuevo, es necesario que muchas personas cooperen, ¿no? Si tú haces tú solito mi culto religioso, eso no es un culto religioso, tú solo no. Entonces es necesario conseguir la cooperación de mucha gente. Y esto, la cooperación de las personas, solo ocurre cuando estas personas creen en lo mismo que tú. Entonces, es necesario ir convenciendo a la gente de tus creencias, digamos, políticas, religiosas, sociales, lo que sea. Entonces, para crear un orden imaginado existente, para cambiar un orden imaginado existente, es necesario crear un orden imaginado alternativo, algún tipo de lo que la gente llamaría de utopía, algunos, pero algo se crea primero en la mente para luego intentar transformar el mundo.
Ok, gente, muy bueno. Cualquier duda, aclaración, estoy en el chat y estudie bien, descanse bien y ahí nos vemos. Bye.